bienvenidos a este vídeo en el que vamos a resolver la parte de cuestiones de la PAU de Química de la Comunidad Valenciana, ¿vale? De junio de 2024, del día 5 de junio de 2024, vamos, justo hoy. Vamos al primer ejercicio, que tenemos dados los elementos A y B con números atómicos 9 y 15 respectivamente. Nos piden escribir su configuración electrónica en estado fundamental y que indiquemos el grupo y periodo al que pertenecen, que escribamos todos los posibles valores de los números cuánticos para el electrón 2p y para el electrón 3s, que deduzcamos el ion más probable que formará cada uno de ellos y escribamos su configuración electrónica del estado fundamental, y luego aplicando, perdón, aquí hay uno, bueno, no hay una errata, aplicando la regla del octete, que es lo que ponía en el examen, octeto, deduzca la fórmula empírica del compuesto formado por los elementos A y B y indique razonadamente el tipo de enlace. Bueno, yo este ejercicio lo que voy a hacer es que voy a hacer el A, el B y el C seguido, y luego voy a dejar para el final el B. Entonces voy a hacer primero A, C y D. Creo que lo he dicho mal. Y dejo para el final el ejercicio B, ¿vale? Entonces voy al compuesto A. El compuesto A nos dice que tiene un número atómico de 9. Si hacemos su configuración electrónica será 1s2, 2s2, 2p, 2p5, y estaríamos delante de un periodo 2 y un grupo 17, 2 más 5, 7, que son los halógenos, ¿vale? Aquí lo que estamos viendo es que se trata del flúor. No hace falta indicarlo, pero si te lo sabes mejor, ¿no? El elemento B tiene un número atómico de 15 y la configuración será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ¿vale? Se trata, perdón, 3p5 no, 3p3, he contado mal, 3p3. Se trata de periodo 3 y el grupo 2 más 3, 5 más 10, pues grupo 15, que son pues los nitrogenoideos, que sería en este caso el fósforo, ¿eh? Entonces, ya os digo, voy a hacer el A, el C y el D. Entonces voy a primero a hacer el ion más estable. Para hacer lo del ion más estable, acordaros que los iones lo forman los átomos neutros, ganando o perdiendo los electrones necesarios para así conseguir la configuración electrónica del gas noble más próximo. Claro, en el elemento A vemos que estamos más cerca del neón. Entonces vamos a ganar un electrón teniendo una configuración de 1s2, 2s2, 2p6 al neón, y por lo tanto el anión flúor va a ser anión flúor porque hemos ganado un electrón, ¿no? Vamos a poner aquí, si queréis, A-1, ¿eh? Y luego tenemos el elemento B, que aquí estamos más cerca de, si nos fuéramos al neón, estamos más cerca del argón, vamos a sumarle 3 electrones, ¿de acuerdo? Y entonces tendríamos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, el argón, por lo tanto el elemento B va a ser -3. Que realmente es el fósforo -3, ¿vale? Entonces ya lo tenemos. Luego en el D nos pide que apliquemos la regla del octeto, que deduzcamos la fórmula empírica del compuesto formado. Bueno, con A y B. Bueno, A y B lo que van a formar es un compuesto covalente. Y un enlace covalente se produce entre elementos no metálicos. Como los no metales tienen elevadas energías de ionización, sus átomos se enlazan por compartición de electrones de valencia. Claro, yo aquí lo que voy a formar es, por ejemplo, el trifluoruro de fósforo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el fósforo tiene 5 electrones en la última capa de valencia, el fósforo tiene 7, entonces si comparte aquí, porque me dice que lo haga con el octeto, pues deduciéndolo así, por ejemplo, con el Lewis, yo vería que la molécula que podría formar, una de ellas, en este caso, sería el trifluoruro de fósforo, ¿vale? Si lo ponemos en letras será A3, bueno, ABA3, ¿no? BA3 sería la molécula que vamos a formar, ¿de acuerdo? Y entonces recordar que se va a formar una molécula que es un compuesto covalente, ¿eh? Porque ambos tienen tendencia a captar electrones, son elementos no metálicos, ¿eh? Y entonces lo compartirán electrones formando va a haber una compartición de electrones de valencia. Muy bien, y ya dejamos la B para el final.
que nos dicen que escribamos todos los posibles valores de los números cuánticos del electrón 2p para el electrón 3s. Bueno, de acuerdo con los valores que pueden tomar los números cuánticos de un electrón y los diferentes valores del número cuántico del momento angular orbital, se corresponde con el orbital atómico L igual a 0, orbital S, L igual a 1, orbital P, L igual a 2, orbital D y L igual a 3, orbital F. La verdad es que hacía muchísimo tiempo que no nos preguntaban por números cuánticos. En 2p, el número cuántico principal será el 2, el secundario al ser un orbital de tipo P sería 1 y el magnético, que son las orientaciones, podrían ser -1, 0 y 1 y el spin pues más menos un medio. Entonces las combinaciones pueden ser 2, 1, menos 1 más un medio, 2, 1, menos 1, menos un medio, 2, 1, 0 más un medio, 2, 1, 0 menos un medio, 2, 1, 1 más un medio y 2, 1, 1 menos un medio. ¿De acuerdo? Entonces esos serían 6 números posibles de combinaciones de números cuánticos para un electrón en un orbital 2p. En un orbital 3s, pues el número cuántico principal es un 3, el secundario es un 0 porque es un orbital s, el magnético será 0, no tiene orientación, y el spin será más menos un medio. Entonces posibilidades es el 3, 0, 0 menos un medio, bueno, más un medio, perdón, y 3, 0, 0 menos un medio. Es decir, hay dos posibles combinaciones de números cuánticos para un electrón en un orbital 3s, ¿vale? Y bueno, ya tendríamos la cuestión resuelta. Vamos a la cuestión número 2, que era de moléculas muy repetitivas: trifluoruro de boro, tetrafluoruro de carbono, trifluoruro de nitrógeno. Nos piden que respondamos las siguientes cuestiones, que dibujamos la estructura de Lewis de cada una de las moléculas y deduzcamos su geometría, que ordenemos justificadamente las moléculas por orden creciente de su ángulo de enlace y que discutamos la polaridad de los enlaces de las 3 moléculas y deduzcan si éstas tienen momento dipolar. Bueno, haríais el cálculo este que hacemos en clase de los electrones, pero vamos a hacerlo rápido. El trifluoruro de boro sería un incumplimiento, ¿vale? Tenemos aquí aquí vamos a hacer el Lewis de esta molécula, tiene una geometría triangular plana. Luego el tetrafluoruro de carbono pues tiene una geometría tetraédrica, ¿vale? Este sería el Lewis de esta molécula, ¿vale? Os pongo resultado final, vosotros podríais hacer lo que hacemos en el cálculo en clase, de los cálculos del número de electrones compartidos, solitarios. Y luego tenemos el trifluoruro, que tendríamos aquí trifluoruro de nitrógeno, que este sería el Lewis de esta molécula. Esto sería el resultado final, ¿vale? Y aquí un par de electrones solitarios. Haríamos, si queréis, el cálculo, todos excepto el primero, todos serían cumplimientos de octeto, pero primero podríamos hacer el cálculo. Pero bueno, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer todo a la vez, o sea, vamos a justificarlo todo. Si vamos a la primera molécula, que es el trifluoruro de boro, pues diremos que de acuerdo con la teoría de repulsión de pares de electrones es una geometría de tipo AX3 0, es decir, que tiene un número estérico de 3 que le corresponde una distribución triangular de los ligandos y pares no enlazantes alrededor del átomo central, y al no existir pares de electrones no enlazantes sobre el boro coinciden la distribución y forma de la molécula, por lo tanto esta presenta una geometría molecular triangular con ángulos de enlace de 120 grados. Y luego la polaridad, al ser el flúor más electronegativo que el boro, pues la molécula presenta 3 dipolos dirigidos hacia el flúor. Como los 3 vectores del momento dipolar son iguales, la geometría es triangular, el resultante de estos es nula, entonces al ser el momento dipolar 0, pues eso se trata de una molécula pues apolar, ¿vale? Luego el tetrafluoruro de carbono, pues de acuerdo con la notación del modelo de la teoría de repulsión de pares de electrones de Valencia, ¿vale? Es una especie de tipo AX4E0, le corresponde una distribución tetraédrica de ligandos y pares no enlazantes alrededor del átomo central, y como no existen pares de electrones no enlazantes sobre el carbono, coinciden la distribución y la geometría molecular con un ángulo de enlace de 109,5 grados. Y luego la polaridad, al ser el flúor más electronegativo que el carbono, la molécula presenta 4 dipolos dirigidos hacia el flúor, como los 4 vectores del momento dipolar son iguales y de la geometría tetraédrica, el resultante de estos es nula y se trata de una molécula no polar.
es decir, apolar o no polar, como queráis indicarlo. Y ya por último, el trifluoruro de nitrógeno tiene una geometría de tipo, de acuerdo con la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, sería AX3E1, el átomo central le acompaña en 3 elementos y tiene un par de electrones solitarios con número estérico 4, que le corresponde a una distribución tetraédrica de ligandos y pares no enlazantes alrededor del átomo central. Como existe un par no enlazante de electrones sobre el nitrógeno, la geometría es piramidal, con ángulos de enlace menores a los de un tetraedro, o sea, menor que 109,5 grados, y debido a la repulsión provocada por el par no enlazante. Y la polaridad, al ser el flúor más electronegativo que el nitrógeno, la molécula presenta 3 dipolos dirigidos del nitrógeno al flúor, y como los 3 vectores del momento dipolar son iguales, la geometría es piramidal y la resultante es distinta de 0, y entonces se trata de una molécula polar. ¿Vale? Entonces ya lo tenemos todo, y luego nos dice que ordenemos en orden creciente de ángulo de enlace. Pues si hacemos en orden creciente, pues primero tendríamos el más pequeño enlace, menor que 109, sería el trifluoruro de nitrógeno. Después sería el pentacloruro, el tetrafluoruro de carbono, perdonad el cansancio, por la equivocación por el cansancio, y por último el trifluoruro de boro. ¿Vale? Ya lo tendríamos resuelto. Bueno, bastante asequible, la verdad, hay que decirlo. Bueno, y bastante esperable, ¿eh? Bueno, vamos a la cuestión 3. La cuestión 3 nos dice, bueno, pues la verdad es que nunca nos habían planteado una cuestión de este estilo, pero bastante interesante. Nos dicen que la combustión del etanol produce, de acuerdo con esta reacción, que contestemos las siguientes cuestiones. Lo primero es que dice que se trata de una reacción química, exotérmica, endotérmica. Pues es exotérmica, porque el signo es negativo, produce una liberación, por lo tanto, de energía. Es básicamente escoger, ¿no? Luego te dice que cuando se queman 23 gramos de etanol se producen tantos gramos de dióxido de carbono. Pues bueno, esto básicamente es un ejercicio de estequiometría. Nosotros tenemos los moles de etanol, que sería 23, que lo dividimos entre 12 por 2 más 6 más 16, ¿vale? Y entonces esto calculamos el número de moles de esto. Entonces tendríamos que 23 lo dividimos entre 12 por 2 más 6 más 16. Si lo tenemos bien, 12 por 2 más 6 más 16, pues esto nos daría 0,5 moles. 0,5 moles. Hacemos la relación, los moles de etanol es igual a los moles de CO2 dividido entre 2, así que los moles de CO2, esto es un 2, será igual a los moles de etanol por 2. Etanol por 2 sería pues un mol. Y un mol, y entonces si queremos calcular la masa en gramos de CO2 será el número de moles por el peso molar de dióxido de carbono, que será 1 por 44 gramos partido mol, pues sería 44 gramos. Entonces aquí tendríamos que completar con 44 gramos, ¿vale? Luego en el C nos piden que escribamos la reacción, escriba la ecuación química correspondiente a la variación de la entalpía de formación estándar de formación del etanol. Bueno, pues esto sería carbono sólido más hidrógeno más oxígeno. Vamos a poner una global, que bueno, esto es un gas y el carbono, el grafito sólido, nos dará lugar a etanol, que es C2H6O líquido. Bueno, y si ajustamos, pues aquí pondríamos un 2, aquí pondríamos un 3 y aquí pondríamos un medio, ¿vale? Y luego el D te dice que teniendo en cuenta la reacción de combustión del etanol, calcule la variación de la entalpía estándar de la reacción. Bueno, fijaros que es la misma reacción de arriba, pero se ha dado la vuelta, por lo tanto se tiene que invertir el signo de la entalpía. Y la relación estequiométrica queda duplicada, ¿vale? Con lo cual, lo que vamos a hacer es que para saber la entalpía de la teniendo la entalpía estándar para esta reacción que tenemos aquí, pues aquí básicamente lo que vamos a hacer es que si tenemos 1367 kilojulios, lo vamos a multiplicar por 2 porque los coeficientes están duplicados y se ha dado la vuelta a la reacción, es decir, lo vamos a multiplicar por menos 1. Así que 1367 lo vamos a multiplicar por menos 2. Entonces esto sería 1367, lo multiplicamos por menos 2
y esto nos va a dar que es menos 2700, bueno, perdón, menos más, así que será más esto, cuidado que se me ha olvidado el menos, entonces menos más, entonces sería más 2734 kilojulios, y entonces ya tendríamos el apartado D. La verdad es que para un ejercicio de termodinámica me esperaba espontaneidad de reacciones. La verdad es que este ha sido bastante fácil. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es cuestión 4 de electroquímica. No me gusta mucho porque tengo que escribir mucho. Y nos dicen que teniendo en cuenta los potenciales estándar de reducción, que respondamos razonablemente si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Bueno, el típico ejercicio, como veis, ¿no? Bueno, yo lo que hago es dibujármelo. Tengo una barra de zinc, ¿vale? Que es estable en una disolución de sulfato de cadmio. Es decir, aquí yo tengo cadmio más 2 y tengo la barra de zinc en estado sólido. Es decir, si yo tengo el zinc en estado sólido, puede pasar a zinc más 2 acuoso. Y entonces esto será una reacción de oxidación. Si tengo el cadmio en disolución acuosa, lo único que le puede pasar es que se pase a cadmio sólido. Entonces aquí tendría que poner 2 electrones, ajusto la reacción global, zinc sólido más cadmio más 2 en disolución acuosa dará lugar a zinc más 2 en disolución acuosa más el cadmio sólido. Bueno, pues aquí voy a poner el potencial estándar de oxidación y aquí voy a poner el potencial estándar de reducción, porque esto es una reacción de reducción. Yo personalmente me gusta sumar, entonces voy a calcular la variación del potencial de la reacción. El de oxidación del zinc, ¿cómo lo obtengo? Cambiando de signo, más 0,76 voltios, el del cadmio de reducción pues sería menos 0,44, y entonces lo que voy a hacer es el cálculo de 0,44, bueno, perdón, de 0,76 menos 0,44, y esto me va a salir que la variación de esto es igual, a ver, 0,44 o 0,40 y... a ver, perdón, me he inventado un numerito, es 0,40, no es, cuidado, 0,40, que he puesto 44, esto es el cansancio, disculpar, más 0,36 voltios. Claro, como esto es de signo positivo, eso significa que la energía libre de Gibbs, que es igual al número de electrones transferidos por la constante de Faraday por la variación del potencial de la reacción, al ser esto de signo positivo, eso significa que la energía libre de Gibbs es menor que 0 y entonces se da una reacción que es espontánea. Y entonces aquí lo que va a pasar es que la barra de zinc se va a deshacer y el cambio se va a depositar, ¿no? Se va a hacer sólido. Entonces dice que la barra de zinc es estable. Bueno, pues vemos que eso estable no es, porque se va a deshacer la barra. Entonces la primera, la A, es falsa. Muy bien, pasemos a la siguiente. Ya os digo que es un poco rollo porque hay que dibujar mucho, por eso no me gusta tanto esta pregunta, porque tengo que escribir mucho. Bueno, te dice que al mezclar una disolución de sulfato de cobre con sulfato de cadmio, es decir, yo meto aquí sulfato de cobre más 2 y pongo sulfato de cadmio más 2, ¿vale? Y te dice, se forma cobre metálico. Bueno, aquí yo tengo que decir que esto es imposible, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cobre más 2 lo único que le puede pasar es que pase a cobre sólido. Y el cadmio más 2 lo único que le puede pasar es que pase a cadmio sólido. Entonces, esto es una esto es una reducción y esto es otra reducción. Entonces, esto es imposible. En esa disolución de sulfato de cobre y sulfato de cadmio tenemos iones cobre y cadmio. Bueno, y también los iones sulfato, obviamente. Pero no se va a poder formar cobre sólido porque para que estos iones se puedan reducir y se pueda generar cobre tiene que haber una reacción redox. Entonces, en este caso no puede ser porque tengas dos reacciones de reducción. Entonces es imposible. Entonces aquí esto es falso. Bueno, en el apartado C te dice que el cobre metálico se disuelve en una disolución de ácido clorhídrico. Bueno, tú tienes, imagínate una barra de cobre sólido y aquí ácido clorhídrico lo que tienes son protones. Entonces el cobre, como lo tienes sólido, lo único que le puede pasar es que pase a cobre más 2 y que esto sea una reacción de oxidación. Y el ácido clorhídrico lo que te va a generar son protones en la disolución. Entonces lo único que le puede pasar a los protones es que se conviertan en hidrógeno gas. Bueno, pues aquí ajustamos 2 electrones, esto es la reducción. Aquí tenemos cobre sólido más 2 de protones en disolución acuosa, obviamente. Nos da cobre más 2 en disolución acuosa más hidrógeno gas.
Bueno, aquí la oxidación, yo me gusta sumar, voy a poner el potencial estándar de oxidación del cobre, que lo obtengo cambiando de signo, menos 0,34. Y aquí voy a poner el potencial estándar de reducción del hidrógeno, que es 0. Claro, la variación de dicho potencial de la reacción me está dando que es igual a menos 0,34 voltios. ¿Eso qué significa? Que la energía libre de Gibbs va a ser mayor que 0 y se trata de un proceso que no es espontáneo. Como no es espontáneo, aquí no hay ninguna reacción. Entonces, decir que el cobre no se disuelve en una disolución, pues esto es verdadero. ¿Por qué? Porque no se va a disolver el cobre metálico en esta disolución ácida y por lo tanto, como no hay reacciones espontáneas, no está sucediendo nada. Entonces, es cierto, no se disuelve. Muy bien, vamos a la última, ya os digo que esta es muy larga. Tenemos una disolución que el recipiente es una botella, bueno, aquí dice que es una botella de zinc, yo he dibujado un vaso, bueno, vamos a dibujar una botella, aunque ya después de este cansancio ya de exámenes, ya a lo mejor la botella me sale un churro. Bueno, esta botella es una botella de aluminio, es decir, que el aluminio tú te lo encuentras en estado sólido, con lo cual lo único que le puede pasar es que pasa aluminio más 3 y que esto sea una reacción de oxidación, ¿vale? Y tienes una disolución de zinc más 2. Bueno, pues el zinc más 2 lo único que puede pasarle es que le pase a un sólido. Entonces aquí vamos a poner 3 electrones. Esto, por lo tanto, de zinc más 2 a zinc sólido es una reducción. Aquí vamos a poner 2 electrones. Bueno, ajustamos 2 por 3. La reacción global serán 2 de aluminio sólido más 3 zinc más 2 acuoso. Nos da 2 de aluminio más 3 en disolución acuosa, más 3 de zinc sólido. Bueno, pues aquí voy a poner el potencial de oxidación del aluminio y aquí voy a poner el potencial de reducción del zinc. El de reducción del zinc es menos 0,76 voltios y el del potencial de oxidación del aluminio, cambiando el signo, sería más 1,68 voltios. Bueno, pues aquí tenemos que 1,68 menos 0,76, a mí me gusta sumarlo y os digo que me parece más fácil. Ya os digo, a mí me gusta sumarlo, la variación del potencial de esta reacción es de más 0,92 voltios y se trata, obviamente, de una reacción donde la energía libre Gibbs es menor que 0 y es una reacción espontánea. Entonces aquí hay una reacción química. Entonces, una disolución de zinc, ¿se puede guardar una botella de aluminio? Pues oye, pues no, no se puede guardar porque te vas a deshacer el aluminio, ¿no? Del aluminio se va a ir a deshacer, entonces no, el recipiente no es estable. Entonces no se puede ser, entonces diremos que es falso, ¿no? Entonces la primera es falsa, verdadero y falso. Bueno, esto en realidad hemos hecho muchos de este estilo porque se parecen mucho a las preguntas tipo test de las Olimpiadas. Muy bien, pasemos a la siguiente cuestión. Bueno, cuestión 5. Mirad, esto es una cuestión que siempre hacemos todos los años en clase. Nunca esperaba que me iba a salir en la PAU, siempre os decía, pues si no sale con idioma algebraico. Y menos mal que hemos hecho muchas de estas porque la verdad es que era una pregunta que era un regalo de pregunta de examen. Acordaros que esto lo que hay que hacer es buscar el experimento que vemos que las concentraciones sean iguales, ¿no? Entonces aquí voy a decir el experimento 1, 2 y 3, lo que pasa no lo han puesto así en vez de forma de tabla, y entonces voy a relacionar el experimento 3 con el experimento 1 y después voy a relacionar el experimento 1 con el 2, perdón, el 1 con el 2. ¿Vale? Entonces fijaros qué fácil, que de estos hemos hecho un montón. En el directo también, ¿no? Entonces vamos a hacer el experimento 3 con el 2 primero, el 3 con el 1. Entonces esto será la constante por la concentración de NO elevado a alfa, por la concentración de hidrógeno elevado a beta, por la K, por la concentración de NO elevado a alfa, por la concentración de hidrógeno elevado a beta. Claro, esto es en el experimento 3, experimento 1, experimento 3, experimento 1. Por eso hemos cogido el que tiene la misma concentración, porque así podemos resolver la ecuación. Entonces, 0,25 partido 0,5 lo igualamos, la K es la misma. Esto sería 0,15 elevado a alfa por 0,15 elevado a alfa. Esto se anula también, al igual que la constante de velocidad específica. Cualquier número consigo mismo es 1, perdón. Y entonces aquí tendríamos que experimento 3,
tendríamos 0,40 elevado a beta partido 0,80 elevado a beta. Vale, ¿y esto qué nos queda? Pues esto nos queda que es 1/2 igual a 1/2 elevado a beta. Entonces, beta que es igual, pues beta es igual a 1. Entonces, de esta ley de velocidad, velocidad es igual a la constante por la concentración de NO elevado a alfa por la concentración de hidrógeno elevado a beta, pues ya tenemos la beta. La beta es igual a 1. Vale, ahora vamos a hacer lo mismo con el experimento 2 y el 1. Entonces, experimento 2 con el experimento 1, constante la concentración de NO en el experimento 2 elevado a alfa por la concentración de hidrógeno en el experimento beta elevado a beta, y la constante por la concentración de NO en el experimento 1 elevado a alfa por la concentración de hidrógeno elevado a beta en el experimento 1. Velocidad en 2, pues es 0,125. Partido de velocidad en 1, 0,5. Igual, la K es la misma, ¿no? La K, cualquier número dividido consigo mismo es 1. NO sería, en este caso, el 2, 0,075 elevado a alfa, por B, que sería 0,80 elevado a beta. El experimento 1, 0,15 elevado a alfa por 0,80 elevado a beta. Ahora entendéis por qué cogemos dos experimentos que son iguales. Entonces esto quedará que esto es 1 partido 4 igual a 1/2 elevado a alfa. Claro, esto te queda que esto es lo mismo que 1 partido 2 elevado a 2 igual a 1 partido 2, ¿no? Elevado a alfa. Esto significa que alfa es igual a 2. Bueno, ya tenemos el orden parcial de cada uno. Entonces la reacción tiene un orden parcial de NO orden 2 y de hidrógeno de 1. Y el orden total de alfa más beta sería un orden total de 3. Entonces ya tenemos la ley de velocidad. Entonces ya tenemos el primer ejercicio. Luego nos pide que determinemos el valor de la constante. Bueno, para determinar el valor de la constante, escogemos el experimento que vosotros queráis. Por ejemplo, yo qué sé, pues el primero mismo. Entonces, la constante es igual a la velocidad por la concentración de NO elevado al cuadrado por la concentración de hidrógeno. Entonces, velocidad, yo qué sé, en el experimento primero, 0,5 mol por litro elevado a menos 1 por minuto elevado a menos 1, partido la concentración de NO, que es 0,15 elevado al cuadrado, mol por litro elevado a menos 1, todo esto elevado al cuadrado, por 0,80 por mol por litro elevado a menos 1. Vale, entonces fijaros que esto y esto se iría, y entonces nos quedaría que 0,5 partido, entonces haríamos el cálculo de 0,5 partido 0,15 elevamos al cuadrado por 0,8, esto nos va a dar 27,7 perdido 78, y magnitud sería minuto elevado a menos 1 por mol elevado a 2 por litro elevado a menos 2. Si lo ponemos todo lineal será mol elevado a menos 2 por litro elevado a 2 por minuto elevado a menos 1. ¿Vale? Sí, o lo podemos dejar así, como vosotros queráis. Y luego te dicen ya tenemos el B, luego nos dicen el C. Si en el recipiente donde tiene lugar de la reacción se comprime hasta la mitad del volumen manteniendo la temperatura constante, la velocidad de la reacción aumenta, disminuye o permanece constante. Bueno, pues va a aumentar, pero vamos a ver. Esto yo lo que hago, voy a hacer un sistema de ecuaciones. Tengo el primer instante, que tengo la constante por la concentración de NO elevado al cuadrado en el primer instante, por la concentración de hidrógeno elevado a 1, ¿no? Tengo un segundo instante y un instante final, donde tengo la concentración de NO elevado al cuadrado en el momento 2 y la concentración de hidrógeno en el momento 2. Bueno, entonces aquí lo que nos están diciendo es que si se comprime la mitad del volumen, es decir, que disminuye el volumen en la mitad, eso afecta a la concentración. Eso significa que la concentración, por ejemplo, en el experimento 2 por ejemplo, de NO, o sea, NO en el segundo momento es 2 veces NO del primer momento, ¿vale? Y la concentración de B o de hidrógeno
en el segundo momento es 2 veces lo que había en el primer momento, ¿vale? Es decir, porque se comprime el volumen a la mitad. Si se comprime el volumen a la mitad es lo mismo que decir que se multiplica la concentración por 2. Entonces aquí lo que va a pasar es que va a haber un aumento, va a aumentar la velocidad del proceso, ¿vale? Porque los reactivos son directamente proporcionales a la velocidad de la reacción. Y ahora vamos a ver en cuánto, porque podemos calcularlo en cuánto. Entonces montamos un sistema de ecuaciones, haced una sustitución de otro con otro, ¿vale? Y entonces en el momento 2 final, la constante es igual a 2 por la concentración de NO en el momento 1, todo esto elevado al cuadrado, por 2 por la concentración de el hidrógeno en el momento 1, que es cuando estamos en 2, ¿no? Porque se duplica. Bueno, entonces esto, hidrógeno al momento 1, que es el 2, que se duplica, ¿no? Entonces esto, si os dais cuenta, pues la constante por 2 elevado a 2 por NO elevado al cuadrado por 2 por hidrógeno. Esto queda como, pues, 2 elevado a 2 por 2, 2 elevado a 3 por la constante por NO por hidrógeno. Vale, ¿qué está pasando aquí? Pues que aquí la velocidad en 2 está siendo 8 veces la velocidad en 1, lo que estamos viendo justo aquí, ¿vale? Pero vamos a ponerlo aquí bonito, ¿vale? Y entonces aquí lo que va a pasar es que la velocidad, claro que la velocidad incrementa, ¿vale? Entonces al disminuir el volumen del recipiente, pues va a aumentar, eso es lo mismo que decir que la concentración irá al doble, porque recordar que la molaridad es igual al número de moles partido del volumen en litros, es decir, el volumen de esto se reduce a la mitad, entonces esto pasa aquí multiplicando, entonces es como decir 2 veces el volumen, porque es inversamente proporcional. Y entonces aquí lo que va a pasar es que si se disminuye el volumen a la mitad, la velocidad de la reacción, como habéis visto, se multiplica, será 8 veces mayor, ¿vale? 8 veces mayor. Muy bien, vamos al último ejercicio. Nombre y formule los compuestos A, B, C y D y indique el tipo de reacción en cada caso. Y luego dibuje la fórmula estructural de una molécula orgánica que contenga 5 átomos de carbono, 10 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno, y que indique los grupos funcionales que tienen estas moléculas, ¿no? O que tiene esta molécula. Bueno, pues aquí vamos a la primera reacción. Aquí tendremos, esto es una reacción de deshidratación intramolecular que da alquenos, es una reacción de eliminación. Un método de obtención de alquenos olefinas es la de deshidratación catalizada por alcoholes. Pero bueno, en el examen solo había que decir es una reacción de deshidratación o eliminación. Y entonces aquí tenemos 3-pentanol, ¿vale? 3-pentanol que va a dar lugar a 2-penteno. O también podemos formular pentan 3-ol que da lugar a pent 2-eno. Yo prefiero escribir 2-penteno, la verdad. Vamos a la siguiente reacción. La reacción A2, tenemos el elemento B que es 3-pentanol otra vez, ¿vale? Es el mismo compuesto que tiene permanganato, eso es decir, es una reacción de oxidación de un alcohol secundario, como veis ahí, mediante el uso de permanganato o dicromato de potasio medio ácido, pues permite la obtención de una acetona, ¿no? Entonces aquí tendríamos una acetona. Entonces tendríamos el 3-pentanol que va a dar lugar a una oxidación, pues un alcohol secundario pues dará lugar a una acetona. Esta acetona sería 3-pentanona, ¿vale? Tenemos 3-pentanona o dietilcetona, también podemos decir 3-pentanona o dietilcetona, ¿eh? Si os apetece más poner dietilcetona, también lo podéis poner. Y luego la siguiente reacción, pues es una reacción de esterificación. C más D, en medio ácido con catalizador, pues da un éster, ¿no? Es una reacción de esterificación, condensación. Los alcoholes reaccionan con ácidos para formar ésteres y agua, ¿no? A mí siempre se me olvida poner el agua, lo sabéis. Entonces tenemos aquí el ácido propanoico que reacciona con el propanunool o el 1-propanol, ¿vale? Y entonces forma el propanoato de propilo. Y ya tendríamos el ejercicio hecho. Y luego el D, que es la primera vez que salía isomería, pues nada, era bastante fácil. Te dice que dibujes la fórmula estructural de una molécula orgánica que contenga 5 carbonos, 10 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Bueno, yo os he puesto el ácido carboxílico, entonces aquí tiene un ácido carboxílico o carboxilo, ácido pentanoico, pero bueno, podría ser bastantes cosas distintas.
podríamos haber puesto, yo qué sé, el 3-hidroxipentanal, por ejemplo, o el etanoato de propilo, o el metanoato de butilo, pero vamos, que el más inmediato que salía era el ácido pentanoico, por ejemplo. Entonces aquí ya os digo que podíamos habernos inventado alguno, pero el más fácil de todos, si encima solo te pide uno, pues el ácido carboxílico es el ácido pentanoico. Perdón que no lo os quito, pero lo tenéis que formular también, ácido pentanoico. ¿Vale? Es un ácido carboxílico. Bueno, hasta aquí el examen, espero que os haya ido muy bien, mucha suerte. La verdad es que ha sido un examen muy asequible, te podías haber lucido, había alguna cosita en los problemas que podías perderte un poquito más, las cuestiones muy esperables. Yo hubiese hecho, la primera cuestión del examen hubiese sido química orgánica y bueno, el examen de reglas generales la verdad es que ha sido bastante bien, bastante asequible. Los problemas es verdad que han sido un pelín más exigentes, pero en la tónica general de la mayoría de las PAU de la Comunidad Valenciana. Pues nada chicos, mucha suerte y nos vemos en el siguiente vídeo.